mis tierras secas ahora son huerto de Jehová, cada una de mis ruinas consoló. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, bendiciones pueblo del Señor, espero que estén muy bien, que estén con toda la salud, con toda la actitud, que estén bendecidos, que estén prosperados económicamente, físicamente y sobre todo que su alma cada día se esté sanando, se esté santificando también su vida para que pronto podamos irnos al oír el sonido de las trompetas. Hoy es un nuevo día, es una oportunidad que el Señor nos regala. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, de sus hogares. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a todos sus hogares. Muchas gracias al que nos escucha en la radio 100.1 FM. Ahí de Fuente de Vida, y también aquellos que nos ven en Facebook, ¿verdad? Ahí está Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Y tiene que ser diagonal P21 oficial. ¿Por qué? Porque si no lo manda para otro lado, hermano. Aquí Fuente de Vida. Le agradezco porque de verdad agradezco su confianza porque nos deja entrar, ¿verdad? Viernes tras viernes a las 3 de la tarde. Aquí tiene su programa Sanidad del Alma. Yo soy la hermana Maydi Solís de Osorio. Le agradezco su presencia y quiero tomarnos unos 5 minutos o 3 para felicitar a cada uno de los niños de kinder que se están graduando. Esta semana ha sido de graduaciones. Dios les bendiga, porque es un logro, ¿verdad? Aprender los colores, una que otra letra es un gran logro para un niño. También a los que salieron de primaria, a los que salieron de secundaria, a los de preparatoria, a los de universidad, a los que están ahorita ya a punto de recibir su diploma o ya de licenciatura que se van a graduar. Dios les bendiga, que Dios les provea una fuente de empleo donde puedan trabajar poco, ganar mucho y servir mucho al Señor. No se olviden que todo lo tienen por gracia del Señor. Yo le decía a mi hija Sharon, que también felicito a mi hija Sharon, que terminó la secundaria. Dios ha sido bueno, porque cuántos niños, ¿verdad?, han fallecido, están enfermos o por X razón no han terminado sus estudios. Yo felicito a Sharito porque de verdad se ha esforzado. Su hermana que la lleva, yo que la traigo. Creo que es un logro familiar, de aquel que da el dinero, aquel que la lleva, los maestros también. Dios les bendiga a cada uno de los maestros, que le dé sabiduría e inteligencia, que tengan temor de Dios en sus corazones. Yo sé que hay muchos radioescuchas también que son profesores, se está terminando el ciclo escolar. Y a todos los que se graduaron, también la hija del pastor, Dios le bendiga. Y a todos los que se graduaron, ¿verdad? Y Dios les bendiga a todos. Es una semana de graduaciones, pero yo le decía a Sharon, porque también ya quedó, ¿verdad? Ya tiene su espacio para la preparatoria. Y yo le decía, el 99.99 es por la gracia y misericordia de Dios, y el 1% tu esfuerzo y que según estudiaste, le digo, pero más es por obra de Dios, porque no se la crea usted todas, ¿verdad? Que porque su hijo sacó 10 es porque es muy inteligente, porque usted por su genética, no. Todas las cosas son para darle gloria a Dios, para honrar. Entonces, honramos a Dios y agradecemos a Dios. Y felicidades a todos los que se graduaron. Bueno, vamos a entrar al tema, y para entrar a este tema vamos a leer un texto para que este texto abra. La palabra, cuando uno empieza a declarar la palabra, se cambian las atmósferas, se cambia el ambiente. Entonces, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, el título dice Resultados de la justificación, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Hoy traemos un tema que es acerca de la guerra espiritual. Usted tal vez lo ha escuchado, tal vez por allá usted sabe, tal vez es usted un máster en la guerra espiritual, y en lugar de que yo le diga, usted me debe de venir a dar una cátedra, ¿verdad? Yo quiero que con toda la humildad de su corazón, aquellos que ya lo saben, pues a reforzarnos, ¿verdad? A recordarnos qué es. Y usted si no sabe, pues en esta tarde, a grandes rasgos, no se lo voy a explicar, ¿verdad? Desde la A, B, C hasta la Z, no, vamos a hablar un poquito, y ya usted en su casa, usted le habla al Espíritu Santo o a su congregación, lea la Biblia. Yo siempre le he dicho que no se quede con lo que yo le diga, vaya a la Biblia y compruebe lo que yo le estoy diciendo, porque siempre, mire, yo me he esforzado desde... yo creo que desde los 13 años que me enseñaron a leer la Biblia, a usar la concordancia, los mapas, que yo no sabía nada de la Biblia. Desde esa edad, hermano, súmele. ¿Cuántos años? Y ya cuando me puse a estudiar teología, cuando me fui al instituto, pues un lado es letra, ¿verdad? Pero si no tenemos el Espíritu Santo, pues es lengua muerta.
Pero qué bueno que hay quienes que tienen la letra y tienen al Espíritu Santo. Y aquel que tiene al Espíritu Santo, le va a entrar la letra, le va a entrar la revelación. Usted va a leer un versículo, un capítulo, y Dios, mire, le va a alumbrar, le va a abrir esas cortinas. A veces estamos en oscuridad o en penumbra, pero la Biblia es una luz. La Biblia viene, mire, a abrirnos nuestros sentidos, como espabilarnos, ¿verdad? Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Entonces, hay dos cosas en ese texto, varias. Una, despiértate, nos dormimos. Te va a alumbrar la luz de Cristo, entonces estamos en oscuridad, ¿verdad? Y a veces dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, otros dicen que porque pues, no sabían, ¿verdad? Y a veces uno por ignorancia peca, y a veces pues sí lo sabemos. Ahí está la Biblia. Yo siempre le he dicho, quieren que les hable un profeta, quieren que les hable por profecía, que baje un ángel, un querubín, yo no sé, mire, no sea tan así. Solo vaya usted a su casa, abra su Biblia y el Señor le va a hablar, porque si usted cree que esta es la palabra de Dios, Dios le va a hablar. Amén. Pasando de este resumen, de esta presentación, mire, hoy le vamos a hablar a grandes rasgos, y si Dios quiere, tal vez tenemos una segunda parte, que esperemos en Dios que sí, porque luego ya ve que pues hacemos otra cosa, ¿verdad? Al final usted puede mandar sus preguntas, sus oraciones. Si alguien está enfermo, oraremos también por los que están enfermos, los que necesitan salud, los que están en un problema, tal vez están demandados, tal vez están decepcionados, tristes, ¿verdad? Melancólicos. Hay tantas cosas que le pueden pasar al pueblo del Señor que la verdad nos quedaríamos cortos de decir qué tipo de necesidad tiene. Dice la palabra del Señor que nosotros, en Efesios 6:12 dice que nuestra guerra es una guerra contra las huestes de maldad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el reino de la luz están los reinos, saben dónde están. Por ejemplo, yo no sé si usted sabe el texto donde dice los gobernadores, el principado, las huestes. No solo hay un rango, o sea, hay muchos rangos, hay muchos. A veces nosotros decimos, ay, es un demonio. Hay demonios, espíritus inmundos, huestes, hay tantas cosas, hermano, que uno se queda corto. Pero nosotros, por ejemplo, si nosotros no entendemos, si nosotros no aprendemos acerca de la palabra de Dios, no vamos a saber dónde se hacen esas guerras, cómo es que llegan esas guerras a nuestra vida. En vez de especificar sobre este asunto, a veces nos enredamos, a veces no sabemos ni para atrás ni para adelante. La guerra pasa en los lugares celestiales. Nuestro asunto de nuestra batalla es en las regiones celestiales. ¿Por qué? Porque en el relato bíblico de la batalla de Daniel en oración, en los capítulos de 10 al 12 del libro de Daniel, este relato ilustra claramente el principio de lo que debemos atravesar el reino hostil de Satanás con nuestras oraciones. No, a veces hay una narrativa completa, pero ahorita no la vamos a hacer, pero sí vamos a interesar el bien de leer estos 3 capítulos. Usted, hermano, yo ahorita no se lo puedo leer, porque imagínense, leer los 3 capítulos de Daniel se me iría el tiempo, pero usted vaya y léalos, por favor, comprométaselos a leer. En el capítulo en el inicio, vemos que Daniel ha apartado un periodo de 3 semanas con un tiempo especial de oración y ayuno. Muchos de estos ayunos le dicen el ayuno de Daniel, ¿verdad? Que no es dejar de comer todo, sino que se comen frutas. Él especifica, ¿verdad? Que él dice, yo no me voy a contaminar, yo voy a comer eso. Él hace, ¿no? Su voto. Y entonces dejan de, por ejemplo, si comían carnes, lo dejaban y simplemente se alimentaba de frutas y verduras. No comía carne, ni bebía vino, ni nada de la vid. David estaba delante de Dios por su pueblo de Israel, clamando porque ve que estaban cautivos. Y entonces dice que él empezó a orar a Dios por su pueblo Israel, que estaba en cautiverio a manos de un imperio gentil. Al final de las 3 semanas, un ángel glorioso, Gabriel, llegó a él y le dice, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón no a orar ni a ayunar, dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Quién estaba hablando? Gabriel. Y le dice, estaba tan difícil la situación que tuve que pedir ayuda. ¿Y por qué? Porque el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel dice, o sea, Gabriel le pidió ayuda, ¿verdad? Échame una mano, le diría, ¿verdad? Ayúdame, ya no puedo. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que el cristiano no puede pedir ayuda. Mire, este ángel le pidió ayuda a uno más alto y le dijo, y vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, cuando llegó Gabriel, empezó a haber una guerra de varios días. Dice que 21 días se le opuso. Entonces, haga de cuenta que usted ora hoy y pasa una semana y no resuelve su oración, ¿verdad? No baja la contestación o no sana, así es que está pidiendo sanidad. Hay una guerra. Aquí hubo una guerra de 21 días, que ya venía la respuesta a la oración. Desde que se dispuso el corazón de Daniel, ya se había escuchado esa oración allá en el cielo. Pero cuando este ángel venía, Gabriel, se le opuso el reino. Pues Satanás, ¿verdad? ¿Quién más? Es el que se opone a veces a la contestación de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, de nuestras súplicas. Y dice acá que él pidió ayuda y le dijo, ¿verdad? Oye, Miguel, ayúdame, ¿verdad? El arcángel Miguel. Dice, entonces podemos ver que en 21 días estaba este asunto por resolverse. Ahí le dice él, espérenme tantito que lo perdí, hermano. Siempre pierdo mis apuntes. Pero podemos ver que si esto le pasó a él, a Daniel, que dice que él oraba y él ayunaba por su pueblo, imagínense qué es lo que pudiera pasar a nosotros cuando no nos resuelven una oración o vemos que nuestra oración no es contestada. Nosotros quisiéramos que nos contestaran la oración así. Pero nosotros debemos de entender que hay un concepto de lugares altos. Y eso es que hay principados, hay cosas que nosotros a veces no entendemos, a veces no, ¿cómo le dijera? Tal vez no captamos o no discernimos o no nos alcanza ese pensamiento para digerirlo, para sentarlo, para hacerlo en nuestras palabras. A veces pensamos que la guerra espiritual es un cuento de hadas, ¿verdad? Tal vez es un cuento por ahí que alguien se lo inventó, que alguien nos lo dijo. Y en muchas congregaciones, yo he estado en muchas congregaciones, hermano, porque cuando nosotros nos convertimos, mis papás se convirtieron a cierta denominación que no había en otros estados, y mi papá, por su trabajo, no podíamos estar siempre donde éramos nosotros. Siempre mi papá tenía que estar viajando y nos llevaba a nosotros. Por eso yo pasé por muchas escuelas, hermano. En un año yo a veces pasaba por 3 escuelas. Ya me sabía la cantaleta, soy Madeleine Solís Galindo, vengo de tal lugar, y la presentación, ¿no? Y lo mismo nos pasaba en las iglesias. No había de donde nosotros habíamos nacido, de nuestra congregación. Pues entonces de repente nos íbamos con un hermano a veces pentecostales, lo que más se asemejara a nuestra doctrina. Pero yo antes decía ¿por qué Dios permitió que yo fuera a tantas iglesias? ¿Por qué no había de esta, no? Porque a veces uno se enfrasca en que solo la nuestra es la buena. Solo mi denominación anterior era la mejor, la que tenía la verdad. Y yo sentía que las demás iglesias, pues sí, iba yo era un ratito, ¿no? Pero de eso a nada, yo decía pues eso. Y pues yo juzgaba su comportamiento, su forma de orar, todo eso. Pero algo que yo he analizado en el transcurso de los años es que se habla muy poquito de la guerra espiritual, de las potestades, de los demonios, de los espíritus inmundos, de los espíritus descarnados, porque no crea usted que solo hay demonios, ¿no? Dice que mucha gente a veces piensa que el diablo es lo mismo que impiedad, que injusticia. Pero hay espíritus, por ejemplo, como la soberbia, de incredulidad, no son como sentimientos, o sea, son personajes. Por ejemplo, la impiedad, cuando a Satanás le dice, ¿por qué dejaste que llenara tu corazón? O sea, había otro personaje. Al cristiano no solo lo ataca Satanás, que el Señor lo reprenda, no. Nosotros los cristianos somos atacados por muchas cosas
y, y por muchos principados, o sea, tenemos muchos enemigos, no solo tenemos a Satanás, tenemos muchos, y a veces nos enfrentamos solo a uno, pero ahí viene otro, por ejemplo la incredulidad, la soberbia, tener un corazón altivo, o sea, a veces nos confundimos con demonios, con espíritus, con descarnados y todo eso. Entonces dice, si usted no me entiende, porque a veces yo se los explico a mis hijos y es como que no le agarran, yo quisiera explicarle del ABC, dice, ¿es usted consciente de que existe una guerra invisible librándose a su alrededor? Hágase esa pregunta, ¿está usted consciente que existe una guerra invisible librándose a su alrededor desde que usted acepta a Cristo, o es más desde que usted nace y sabe que está destinado a luchar esa guerra? O sea, esté usted consciente que hay alguien luchando en contra de usted o no esté consciente, la guerra va a seguir. O sea, usted está destinado a lucharla, y si no la quiere luchar, pues le van a luchar a usted. Le van a venir aquí a volarle la cabeza, a meterse con sus hijos, a meterse con sus finanzas, a meterse con su alma, con las enfermedades del cuerpo, que a veces son por maldiciones, por herencias, y a veces son batallas espirituales. Y dice, el ministerio de Jesucristo en la tierra demostró el hecho básico de que hay dos reinos espirituales invisibles que están en guerra entre sí. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de Satanás. Incluso hay una lectura a informar en el Nuevo Testamento que revela de manera innegable que Jesús participó de manera regular y eficaz en lo que podría denominarse como guerra espiritual. El propósito de este libro, la Biblia o todos los libros, es a veces de ilustrarnos lo que pasó allá para que no nos pase a nosotros. Como Jesús reprendió, así debemos de hacerlo nosotros. El concepto de la guerra espiritual como un aspecto evidente y claramente identificable en la vida cristiana en el proceso. Hay algunas pautas para ayudarnos a luchar la guerra espiritual de una manera eficaz como seguidores de Jesucristo, porque yo me imagino de que si ya va a la iglesia, ya aceptó a Cristo, ¿verdad? Ya, no le voy a preguntar si está bautizado, porque el ladrón de la cruz, mire, ni recibió doctrina, ni le pidieron si estaba casado, ni le preguntaron, ¿tienes el pelo largo? ¿Usas falda muy apretada? ¿Pantalón largo? ¿Pantalón corto? ¿Eres judío? ¿Hablas en lenguas? No. Él nada más creyó, hermano. Yo no sé si fue 40 minutos, una hora, no sé cuánto tardó, o fue un diálogo de 5 minutos, o yo no sé qué realmente se dijeron allí, cómo el ladrón vio a Jesús. No lo vio haciendo milagros, no lo vio sanando enfermos. El ladrón de la cruz no vio a Jesús en su ministerio, no sabía quién era Jesús, pero él, al escuchar lo que él estaba diciendo, o al sentir la presencia de Dios tan cerca, su espíritu le dio testimonio de que él era Dios. Y él le dijo, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa tan grande, porque no le dijo, ¿crees en mí? Ya te bautizaste, estás circuncidado, ¿crees en esto? ¿Crees? No, nada más creyó y fue salvo. Entonces, hermano, yo no le voy a preguntar a usted si se bautizó, si habla lenguas, si no. Lo correcto es aquel que cree y es bautizado, dice. Primero es creerle a Dios, y luego los estipulamientos de nuestra congregación para bautizarnos, para hacer una creación, y después una nueva criatura. Mire, le voy a dejar esto aquí, le voy a hablar esto que yo escuché que me impactó. Dice que aquel cristiano que está esperando la venida de Cristo va a tener un nivel de santidad más alto de aquel que no está esperando la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo estoy invitada a una fiesta hoy viernes a las 7 de la noche, yo ya hice mis planes desde la mañana, en que pues no voy a ir al súper, no voy a ir a pasear, no voy a hacer una gran comida, voy a tratar mis horarios para que en cierta hora yo me bañe, yo me cambie, yo me pongo mis zapatos, ubico la distancia del lugar, si me va a llevar 1 hora, si me va a llevar 20 minutos, si va a ser calor, si va a ser frío. De acuerdo a eso yo busco mi vestimenta, ¿verdad? Si hay piedras, no voy a llevar tacón delgado. Si está lloviendo, pues tal vez llevo mis botas de hule. No sé, hermano, uno se va preparando al lugar, a la ocasión, de acuerdo a la invitación, porque ve que ahora las invitaciones dicen no niños, código de vestimenta casual, cóctel de noche. No voy a llegar yo a una cena de gala de short.
ni voy a llevar playera ni de tenis, ¿verdad? Hay un código de vestimenta que nos dicen para esa fiesta. Entonces uno se empieza a preparar, o a poco no, usted, hermano, ahorita en las clausuras, tomámosle así, no se prepararon con tiempo para el peinado, para la ropa, que si la comida, que la botana, que a qué horas iban a ir a hacer los documentos. Se llevó un tiempo y estaba usted preparándose para ese momento. Ahora, su vecino que no tiene clausura, que no tiene fiesta, ¿va a estar apurado igual que usted? ¿Va a estar tomando su tiempo? No, él se va a ir a la playa, él se va a ir a comer, él se va a ir a comprar, él va a andar en chanclas. Si la cita es a las 5 de la tarde que se tiene que salir, él a las 5 de la tarde está todavía con la ropa de día, sus tenis, su playera, despeinado, mirando tele, su serie. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. El de acá no se está arreglando porque sabe que no va a ir a ningún lado. Pero el de acá se está arreglando porque tiene una fiesta, porque tiene un compromiso. Entonces él se está bañando, él se está rasurando, la hermana se está peinando, se está checando las pestañas, está viendo que el zapato combine con la ropa, que si se va a llevar Biblia, que si se va a llevar velo, no sé, dependiendo de la actividad. Y la otra persona no, porque para él no hay nada que hacer a las 5 de la tarde. Entonces, aquel que sabe que Cristo viene, empieza a dejar el odio, empieza a dejar el rencor, empieza a desatarse, empieza a ser una persona diferente, empieza a que él sabe que el tiempo ya está cercano y que si no alcanza la medida, la estatura del varón perfecto, se queda. Porque una cosa es estar limpio y una cosa es estar sin mancha. Yo le preguntaba a mi hija, ¿cómo ves este vestido? Un vestido blanco. ¿Está limpio? Y dice ella, sí, porque huele a limpio. Pero está manchado, le digo, porque le cayó, ve que ahorita se mojó toda mi ropa porque vino el huracán y entró agua en un ventanal. Yo tengo unos grandes ganchos y tiene unos pedacitos como de metal, entonces ese metal yo creo que se mojó y se hizo óxido y lo manchó. Mi ropa está limpia, pero tiene una mancha. Entonces puede estar manchado, pero puede estar limpio. Entonces nosotros, el Señor nos dice que debemos de estar sin mancha, sin arrugas. Y debemos de estar, mire hermano, bien formales en nuestra vestimenta espiritual. Entonces, si nosotros tenemos por tardanza la venida de Cristo, no vamos a exigirnos a nosotros mismos a ser diferentes, a cambiar. Nos vamos a conformar a vivir como vivamos, en pleito, en discusiones, en odios, en rencores. Y bueno, si no creemos que la venida de Cristo está a la vuelta, hermano, ¿cómo se va a preparar usted para cuando la muerte nos alcance? Porque no somos eternos. Entonces, aquel que sabe que ya Cristo viene, nos estamos preparando, estamos guardando nuestra vida en santidad. Entonces, mire, aquí dice la palabra del Señor que nosotros nos santificamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos queremos ir a la medida del Señor. Entonces dice que dice aquí, vamos a regresar a donde decía yo que Jesús, está el relato, ¿no? Donde dice, vamos a buscar en Mateo 12, dice que cuando Jesús estableció el patrón para la actividad de liberación, tal como Ruth, la moabita, ¿verdad? Que ella tuvo que ser libre de todo eso, pero en aquel tiempo no había esa liberación de dejar, ella por ejemplo era moabita y habían dicho que ninguna de ellas podía entrar a la congregación, y más sin embargo fue salva, ¿verdad? Entonces dice que en Mateo, él estableció un patrón, porque dice, los fariseos al oírlo que Jesús había liberado a un hombre poseído por un espíritu ciego y mudo. Por eso a veces mucha gente, hermano, a veces dice que son enfermedades, que a veces un niño nazca mudo, o de repente sí oía, sí escuchaba, sí hablaba, y de repente de la nada por un trauma, por un sueño, porque llegó a una casa, por un accidente, lo que haya sido, entró algo a su almita, entró a su cuerpo, y entonces hay un espíritu de mudo y hay un espíritu de ciego. Por eso dice que hay que orar, ¿verdad? Para discernir si es una enfermedad de doctor o es una enfermedad o es algo espiritual. Y dice, había liberado a un hombre poseído por un espíritu ciego y mudo, y decían, ese no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Los fariseos hicieron una acusación terrible y dijeron que él estaba echando demonios. Miren, Dios mismo, basado en Jesucristo, él estaba liberando, y le decían que estaba asociado con el gobernador de los demonios. Entonces Jesús le respondió, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, y Satanás echará fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mateo 12:25 al 26. En este pasaje Jesús claramente
que Satanás, ahí dice que Satanás tiene un reino y que no está dividido. Yo creo que está más unido el reino de Satanás que nosotros en la iglesia. Porque dice que el Señor, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, ¿sabes? Yo creo que están más reunidos los de allá, los de acá, porque dice que tienen un principio, que tiene un reino y que no está dividido. Después sigue hablando acerca del reino de Dios y dice, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién echan vosotros sus hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí hay un principio que se reprende o se saca a los demonios por el Espíritu de Dios, no por nuestro poder ni por nuestra capacidad. Dice, a través del ministerio de liberar a las personas de espíritus malignos, usted debe de entender, hermano, que esto es real, que hay espíritus que se meten a los cuerpos, que hay lugares que tienen a un patrón, que tienen a una deidad, que tienen a un Dios. Por eso nosotros no nos podemos ir a meter a donde quiera, porque a veces nos pueden dar una arrastrada ya, ¿verdad? Porque para allá no nos mandaron, nosotros hemos de ser obedientes a donde es, pero sí tenemos que tener el conocimiento. Si usted nunca lo ha escuchado, antes decía, esa hermana está media loquita, esa hermana ya se equivocó, tanta Biblia ya se alocó. Mire, guarde silencio, no me juzgue y pídale a Dios revelación, pídale a Dios sabiduría y empiece a leer la Biblia. Encáreme a usted lo que yo le estoy diciendo con la Biblia. Si yo le digo que está en Mateo 12, 14 o Juan 14, 12, todo, vaya. No se deje llevar por lo que yo le diga. Vaya y que el Espíritu Santo le hable a usted a través de su palabra. Y si Dios le revela más cosas, háganoslo saber, porque cada día Dios revelará más, porque los sellos se están abriendo. Hay nueva revelación para los hijos de Dios. Entonces dice, a través del ministerio de liberar a las personas de espíritus malignos, el conflicto entre los dos reinos entra en escena, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. En el reino anterior, el reino invisible de Satanás está representado por los demonios y el reino invisible de Dios está representado por Jesús. Y nosotros somos llamados a seguir su ministerio en su nombre. Eso está en Juan 14, 12. Y Satanás particularmente tiene el ministerio de liberación por 2 razones. Primero, él le teme al ministerio de liberación por 2 razones. Primero, porque al ser descubierto su reino invisible, ya no puede engañar a más gente, porque ya se encontró, ¿verdad? Usted miras que no encuentre una araña, usted va a estar viendo las telarañas, pero va a decir, ¿pero por qué están acá? O una cucaracha, va a entrar usted y va a comer, y va a ver su pan que lo comió la cucaracha, la tortilla la cucaracha, que su ropa la cucaracha. Pero no encuentra la cucaracha, entonces usted dice, bueno, tal vez es una polilla, bueno, tal vez es por viejo, o tal vez no sé, ¿verdad? Pero porque uno no lo cree al 100 que la cucaracha anda por allí. Entonces, él, entre menos nosotros creamos que existe el mundo espiritual de él, pues va a poder hacer y deshacer en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque lo que tú no conoces no te le vas a enfrentar y no vas a saber qué es. Entonces dice, él prefiere que esto se mantenga en secreto. Segundo, porque demuestra la supremacía y la victoria del reino de Dios sobre el reino de Satanás. Una vez que usted sepa que Satanás tiene un reino y que ese reino fue vencido por Jesucristo, se le acaba a él el reino. Se le acaban sus mentiras, se le acaba su disque poder en nuestras vidas, se acaba eso de que nos tenga presos o oprimidos y que si nosotros vivimos en pobreza vamos a morir, y si vivimos bajo maldición sobre maldición vamos a vivir y vamos a morir. No, dice la palabra del Señor que vino a darnos vida y vida en abundancia, y nos vino a libertar y nos vino a dar vida eterna, y que esto no se termina acá, que hay algo más allá arriba, que hay promesa. Entonces cuando Satanás ve que ya nosotros estamos descubriendo su mundo. Porque mire, hermano, ahorita, si usted pudiera ver lo que está pasando en este ambiente espiritual, hay mucha gente que sí. Yo conozco gente que ha visto ángeles atravesar paredes. Han visto ángeles, hermano. Hay unos que lo ven con alas. Hay hermanos que han visto cosas que no lo pueden ni narrar qué es. Y hay quienes han visto demonios. A mí alguien me platicaba que a una persona vio demonios que estaban así encajados, chicos grandes, encajados. Unos son babosos, otros sangrando, otros descarnados, los que no tienen cuerpo, los que no... Una cosa terrible. Usted nunca vaya... Mire, hermano, una vez alguien decía, yo quiero ver un ángel. Si no puedo ver a Dios, aunque sea un ángel, quiero ver un ángel. El día que vio un ángel casi se muere, hermano. Mudo se quedó. Ya no tenía fuerzas. Porque ver las cosas espirituales
es tremendo, hermano, porque uno está acostumbrado a ver este ambiente. Pero si yo le dijera a usted que aquí hay ángeles de Dios a nuestro alrededor, ¿usted me lo creyera? Dice que Eliseo a su siervo le dijo que Dios le abriera sus ojos para que pudiera ver, y dice que él vio ejércitos y ejércitos en las colinas y en los montes y descubrió que venía el ejército de Dios. Entonces, mire, hermano, tal vez a usted no se le ha hecho real en qué mundo vive espiritualmente. Que cuando usted camina, la presencia de Dios está con usted. Cuando en la mañana usted le dice, Señor, te doy mis planes, cubre mi carro, cubre mi camino, cubre mi casa, cubre a mi esposo, cubre a mis hijos, cubre mi ministerio, cúbreme mi boca, cubre mis ojos, guárdame, protégeme, quiero vivir en santidad hoy. Manda ángeles alrededor de mí. Hermano, hay ángeles. Es que a veces uno pide, pero no cree lo que uno pidió. No cree que hay ángeles cuidándonos en la noche. Mire, yo hasta hace unos días mi casa estaba guardada por un alambrito porque no me habían ido a poner la chapa. Y con ese alambrito viví casi un mes. Ahorita ya parece la puerta negra, dijo alguien, ¿verdad? Que tiene 3 cerraduras ahí, 3 candados. Pero no es la seguridad de esa chapa ni la seguridad de ese alambrito que yo tenía. Es que mi casa la guarda el poderoso Dios, Jehová de los ejércitos. No va a entrar ratero, no va a entrar demonio, porque hay ángeles cuidando nuestra casa. Cuando uno ora y dice, Señor, manda ángeles con espadas desenvainadas, porque hay una guerra. ¿O para qué se saca la espada? Porque el otro viene también con espada. ¿Y sabe qué? Jehová hasta hoy día no ha perdido ninguna batalla y no la va a perder. Nosotros la perdemos las batallas por falta de nuestra fe, por falta de conocimiento bíblico. Por eso nos meten una arrastrada. Porque usted no cree, hermano, que yo estos temas los estoy diciendo, porque me los sé de todas. No, es que ya me arrastraron. Yo no conocía este mundo. Yo solo conocía que yo iba a aceptar a Cristo, que iba yo a ser salvo y que yo ya iba yo a volar, ¿verdad? Y yo no sabía que yo venía atada. Yo no sabía que traía herencias ancestrales, maldiciones ancestrales en mi vida, que yo venía de una generación perversa y maligna, de que mi generación o mis abuelos, mis tíos habían ido a visitar brujos y por lo tanto yo tenía una deuda. Porque está como Copper, ¿verdad? Se le compra la andadera a uno y la paga el nieto. Así es, hermano. Yo no sabía que yo venía herida al Señor. Yo no sabía nada de sanidad del alma. Hablo de sanidad del alma porque yo ya fui herida en mi alma. Yo le he contado, ¿verdad? Que el día que mi mamá me dijo a mí que ella me intentó abortar, ahí yo comprendí muchas cosas. Hasta cierto punto yo sentí un alivio que me hayan dicho eso, porque yo siempre decía, ¿por qué hay este rechazo? ¿Por qué no? Luego nazco güera, hermano? No me parezco a nadie de la familia de mi papá para acabarla. Dicen que hijo robado, pinto y parado, ¿verdad? En este caso no, porque como yo nací en matrimonio, hermano, pues decían que yo no era hija. Luego mis hermanos tampoco no eran hijos, ¿verdad? Y ya nacieron morenitos. Y cuando yo supe eso, algo en mi alma se movió. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón por medio de mi vida. Entonces yo descubrí que al momento que mi mamá me quiso abortar, en esa almita mía, así, en ese bebé, entró un espíritu de rechazo. Y por eso todo el tiempo, a veces uno con la mamá tiene ese pique, o con el papá. Cuando alguien te rechazó y no se curó, no se limpió, no se llevó a la presencia del Señor, mi familia, pues, mi mamá me ama, mi papá me ama, pero ese espíritu entró en ese momento, en el momento que las pastillas, que todo lo que se tomó, no. ¿Por qué, hermano? Porque mire, si no, yo no estuviera aquí. Yo no tiene mucho que en una santa cena yo le agradecí a Dios que me dejó ver la luz que pude nacer. Yo no había entendido la dimensión que Satanás quería destruir mi vida, como la quiere destruir la de usted y la de sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno le va a servir a Dios y uno le va a ir a hacer estragos a su mundo invisible de Satanás y le va a ir a hacer guerra, pues desde bebé te quiere echar, ¿verdad? Ya a los leones, al tigre ahí que te coma, ¿no? O hacerte abortar. Y yo ahora entendí muchas cosas. Entonces, como yo ya la entendí, porque el Señor en su gracia me las reveló, me las mostró, he leído, he visto, he estado en liberaciones de hace muchos años. Y entonces yo entendí esto, que para ser cristiano o los que nos vamos a ir en el arrebatamiento es que tenemos que ser salvos, sanos y libres. Ninguna persona enferma
se va a ir con el Señor. Ninguna persona atada se va a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque hay principios en la Biblia. Mire, cuando Lázaro, el Señor llega y le dice, Lázaro, sal fuera. Por su palabra Lázaro resucitó. No le dijo, soplo vida. No le dijo, te regreso tu espíritu o el hálito de vida en ti. No, él solo le dijo, Lázaro, ven fuera. Y por la palabra Lázaro se levantó, pero no pudo caminar a Jesús. Porque la idea de que Jesús lo llamara es para que Lázaro fuera a Jesús. Pero ¿cómo iba a ir a Jesús? Lázaro ya tenía vida, pero estaba amarrado, porque en las costumbres de Israel les hacían, ¿verdad?, un envoltorio, les ponían bálsamos y los dejaban como momias ahí, ¿verdad? Tenían una manera ellos en su costumbre. Entonces ya había resucitado, pero él estaba todo vendado. Dice que hasta desde de la coronilla hasta los pies, basándonos en las tradiciones. No lo dice la Biblia, pero si usted le dicen que era una persona de Yucatán que venía con su traje típico, como usted no lo va a leer, no va a mirar la imagen, cuál es el traje típico, pero como usted conoce Yucatán, ¿cómo se imagina a uno de Yucatán? Pues con su terno y con su guayabera, su pantalón blanco, ¿verdad? Como cuando es la vaquería, la jarana, con su traje típico. Entonces, cuando nosotros habla Dios que en Israel se había muerto este personaje de Lázaro, entonces vamos a ver cómo se manejaba ese tiempo. Entonces él estaba vendado, estaba amarrado, estaba vivo, pero estaba amarrado. Y dijo él a desatarle. A quien les dijo son ministros, son siervos que va a usar para desatarle. En este caso el Señor está usándome a mí, como ha usado a muchos y como va a usar a muchos y como lo puede usar a usted. Tal vez a usted siempre le ha llamado la atención o me puede dar un testimonio de que el Señor le ha hablado o ha visto algo del reino sobrenatural de las tinieblas o algo de Dios, porque este reino yo quisiera que, tal vez no me va a dar más tiempo, pero recalquemos este punto o estudien esta semana o pídanle al Señor que les revele, que les dé esa facilidad de entender de que esto es un mundo espiritual. No solo nosotros vivimos en la tierra, hay seres, hay huestes viendo dónde enfermar a gente, dónde matarlos, dónde accidentarlos, dónde tenerlos con odio, tenerlos con rencor, y no quieren que llegue la salvación a los hogares. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Usted lo crea o no, hay una guerra que está a su alrededor, que está en su casa, que por más que ore, por más que ayune, no llegan sus oraciones de Daniel. Después lo vamos a continuar con Daniel. Y si usted quisiera ese estudio, con mucho gusto se lo doy. Lo busco por PDF y se lo paso. Para mí es más fácil mandarlo en PDF. Para enfatizar y establecer claramente, el Nuevo Testamento nos manifiesta dos reinos espirituales invisibles que están en guerra entre sí: el reino de Dios y el reino de Satanás. Ahora dice que nosotros no podemos creer algo que no podemos ver, no podemos luchar contra algo que no vemos y no creemos. Si usted no cree que existe un reino de las tinieblas, ¿cómo va a luchar? ¿Y cómo va a vencer si usted no lo cree? Primero asentemos ese principio que sí existen los reinos espirituales, un reino del bien y un reino del mal. El reino satánico altamente organizado no es algo desorganizado, algo que tiene una gran organización. El pueblo de Dios puede ser desorganizado, pero a Dios no le gusta, a él le gusta, él dice que Dios es un Dios de orden. Pero mire, Satanás, como vivió allá arriba, como convivió con todos, él aprendió a tener el orden de Dios. Mire, el reino de Satanás tiene una sede central, y ahora hay una afirmación que hizo Pablo que es definitivamente la clave en este estudio de guerra espiritual. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Asentemos ese tema, que Pablo lo está asegurando. Porque si usted no me lo cree ahorita, mire, vamos a avanzar en el tema y no le va a servir, porque ya usted se bloqueó y usted dice, ¡ay, ni existe! A la hermana ya me está cuenteando. No, Efesios lo dice, ¿verdad? Entonces dice Pablo, uno de los grandes personajes de la Biblia. Usted vaya ahí, lea todo Efesios, no solo lea Efesios 6:12, léalo todo. Entonces no tenemos lucha contra personas ni con cuerpos. A veces hay actitudes de personas que realmente entró un espíritu en ellos para decirnos y para hacernos la vida imposible. Y usted dice, pero estoy en la iglesia.
Hermano, le digo una cosa, ahí es donde más brujos a veces hay. Estaba yo, mire, pues me vuelvo a salir del tema, pero ahorita regreso. Estaba diciendo un pastor, no cualquier pastor, hermano, uno de alto rango, apóstol y así, de alto rango, que en una reunión que se fueron de apóstoles y de pastores para hacer campañas, para organizar qué iban a hacer y todo eso, él pensaba que esa persona que estaba ahí lo había invitado él, y él pensaba que lo había invitado el otro y todo, y a fin de cuentas, ¿saben qué era? Un brujo que fue a investigar cómo estaba el asunto que iba a pasar en su ciudad. Y porque había tantos predicadores y tantos siervos de Dios, pero había uno que él discernió que el Señor le habló. A veces nos creemos tan espirituales, nos creemos tan sabios, nos creemos que ya no sabemos la Biblia, que mire, lo más chiquito no lo podemos ver. Entonces dice que a esa persona sí podíamos decir insignificante, ¿verdad? Que ni pastor era. Dice que dijo, bueno, ¿y quién trajo a este? ¿No lo trajiste tú? No. ¿Y quién trajo esto? No. Y era una plática así interna de puros pastores, puros apóstoles, de algo que iban a hacer. Y ahí estaba infiltrado un brujo. ¿Usted cree que en su congregación no hay brujos? ¿Usted cree que de entre sus vecinos no hay un brujo? ¿Usted cree que donde está trabajando no hay un brujo? ¿No hay un adorador a la muerte? ¿No hay un adorador al Satanás? Hermano, yo lo vi en una tortillería y estaba esa persona con su gran cruzota. Y encima de la cruz estaba la muerte. ¿Por qué no le puede decir Santa Muerte? Santa yo, que tengo a Cristo, santo usted, que es santo de Dios, ¿verdad? Pero ese personaje no. Y esas personas, hermano, hacen tanta cosa en su casa en las mañanas, echan brujo, echan cosas. Y nosotros, hermano, no somos dignos ni de levantar nuestros ojos a decir, Señor, te doy gracias, cúbreme, guárdame donde voy a comer, lo que me van a servir, a dónde está entregado, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente infiltrada a veces. Yo veía, el pastor nos estaba predicando esta semana que de todo lo que pasó, mire, ¿quién mató a Caín? Su hermano. O sea, era alguien cercano. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. ¿Y quién era Judas? Apóstol, que había visto milagros, que había visto cuánta cosa, porque no crea que solo lo que escribieron en la Biblia fue lo que hizo Jesús, no, yo creo que hicieron un resumen, y del resumen lo pusieron en la Biblia, pero hubieron más milagros, hubieron más cosas, hermano, de poder que pasó allí, y Judas lo vio, y Judas lo traicionó. Dice que hasta remojaba ¿Quién más puede chopear el pan de uno? Alguien conocido, alguien realmente cercano a uno. Y lo traicionó. ¿Y cuál fue el fin de Jesús? Claro que había un propósito, que estaba escrito, todo eso. Pero ¿quién fue usado? Él. Y lo llevó a la muerte. Su traición fue de muerte. Ahora, cuando vemos más y más historia, ¿quién le hizo daño a Urías? Su rey David. Le quitó la mujer, la violó y lo mandó a matar. ¿Quién violó a Tamar? Su hermano. Bueno, medio hermano, pero era su hermano. Entonces podemos ver que hay gente cercana a nosotros que va a ser usada por Satanás, o que ya está siendo usada, o de plano viene de otra simiente, porque acuérdese que está la simiente de Dios y hay otra simiente. Aquí hubieron más creaciones, usted no crea que solo nosotros vivimos. Mucha gente cristiana dice, no, los dinosaurios no existieron. Sí existieron, era otra creación. Hay por ejemplo, palabras de Efesios 6:12 cuando dice principados y todo eso, porque no tenemos lucha contra cuerpos o personas con cuerpos. La frase personas con cuerpos se deriva en una versión en inglés, la cual describe las fuerzas satánicas como personas sin cuerpo. O sea, hay personajes que existen que no necesariamente tienen cabeza, brazos y pies, son de otra creación, son demonios que vienen aquí a manifestarse y hacernos la vida imposible, y nosotros no sabemos que hay una guerra campal contra nosotros. Dice en Efesios 6:12, es una descripción que aporta algunas ideas valiosas en una lucha, y están luchando con seres que no tienen cuerpo, no son seres humanos, no tienen sangre, no tienen carne como nosotros. Hay que entender esa realidad que se hace que inmediatamente ajustemos nuestro pensamiento a un pensamiento espiritual y no terrenal, porque no estamos nosotros con personas
pequeñas, digamos, ¿ve? O sea, no estamos acostumbrados a luchar contra personas que no vemos. Nosotros peleamos hasta con el perro, con la esposa, con el hijo, con el vecino, porque lo vemos y hasta le podemos ganar. Pero algo que no vemos que nos está atacando sí nos puede dañar. Entonces nosotros debemos entender esa realidad, que nosotros en nuestro pensamiento no estamos ajustados al reino de Dios porque estamos acostumbrados al concepto de personas con cuerpo. Y cuando alguien nos dice que la guerra es contra personajes sin cuerpo, nos quedamos como en shock y dejamos, mejor cambio esta página de la Biblia porque como no la entendí, mejor ahí lo dejo. Cuando hay una gran verdad y un gran ministerio allí, entonces... Hay gobernadores con áreas y órdenes descendentes de autoridad. ¿Qué hace un gobernador? Bueno, por ejemplo, Mara Lezama es gobernadora de acá y le da cuentas a un presidente, pero a su vez Ana Patricia Peralta le da cuentas a Mara. Y hay una cadena de mando. Así Satanás tiene su reino bien ubicado. Entonces, hay gobernadores que cada uno de ellos está sobre esos gobernadores, hay subgobernadores, hay responsables de áreas de reino. Entonces, ese reino realmente tiene una planificación, una organización realmente extraordinaria. ¿Por qué? Porque mire, un demonito chiquito no se le opone a un demonio grande. Y dice, bueno, este demonio grande va a ser más, bueno, vete tú para allá, y se hace en un lado. Porque hay un manejo bien, se pudiera decir, ¿verdad?, de ese reino. Y hay, por ejemplo, personas dominadores. Es una persona del griego que es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque son dominadores mundiales de la presente oscuridad, más de lo que va a venir, ¿verdad? Hay personas que son muy dominantes hasta en lo que no hay, ¿verdad? Ellos te dicen, sí hay. Hay gente que dice, no existe la guerra espiritual, no hay demonios, la vida aquí se acaba, aquí se termina todo, no hay cielo nuevo, no hay tierra nueva ni nada, pero... Nosotros debemos de saber que hay un reino de Satanás, pero si nosotros no creemos que hay un reino de Dios, no creemos que hay ángeles a nuestro alrededor, que está la presencia de Dios en los cultos, ¿usted será que de veras que cuando el pastor o el que está dirigiendo le dice, aquí está el Señor, quiere abrazarte, quiere tocarte, aquí está el Señor, ven a decir tus oraciones, ¿será usted que de verdad usted cree que Dios está ahí? ¿O usted cree que realmente Él vive en su corazón? Es algo grandioso que un Dios tan grande, tan poderoso pueda habitar, ¿verdad?, en este corazón, o más bien aquí en nuestra alma. Es grande y maravilloso este ministerio. Mire, no me dio tiempo de terminarlo, se lo vamos a terminar la próxima semana, pero yo sí quisiera que ustedes tuvieran, aunque vayamos lentos, que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Porque mire, cuando no se sabe de guerra espiritual, tenemos contraataques muy duros. ¿Por qué usted no? Yo creo que si usted se ha preguntado por qué cuando más le sirve a Dios, o el día que usted predicó, o el día que le sirvió a Dios, le chocaron su carro, ese día su esposa se le puso al brinco, el esposo se lo puso al brinco, o se fue a tomar, se fue a fumar, o por qué sus hijos después que usted servía, o después que usted sirve de una campaña de algo, le viene algo terrible, porque también deberíamos de tocar el contragolpe de Satanás. El espíritu de venganza, el espíritu de ira contra nosotros. Después que usted predique, después que usted cante, después que usted dirija una oración, después que usted vaya a hacer una campaña, cúbrase con la sangre de Cristo. Antes de salir de esa actividad, Señor, cúbreme, Señor, guárdame los ojos de maldad. Por favor, en el nombre de Jesús, cúbreme de todo contraataque, todo contragolpe, todo espíritu de ira, todo espíritu de venganza de las huestes de Satanás. Entonces usted tiene una cobertura, porque si no, hermanos, siempre que tenemos algo bueno en el Señor, nos pasa algo en la familia, nos pasa algo en nosotros, porque Satanás no quedó contento y usted dice, no, ya no voy a ir a predicar, porque cada vez que predico se me descompone mi carro. Y ahí ya, pues Satanás ya lo dejó bien quietecito, ¿verdad? Por temor ya no hicimos nada, mejor nos quedamos ahí quietos. Esto ha sido el tema de hoy. Esperemos en Dios que la próxima semana lo podamos tocar más a fondo. Yo por más que lo quiero hacer este resumen, no puedo hacer el resumen del resumen, pero yo sé que Dios le va a dar a entender a usted. Tal vez yo no me di a entender, pero mire, doble sus rodillas, o donde usted esté y dígale al Señor, por favor, muéstrame tu amor y tu misericordia y tu conocimiento de esto que es la guerra espiritual, para que usted entienda por qué ha sido atacado, por qué le está pasando lo que le está pasando. Porque si usted no entiende que hay una guerra que se está librando a su alrededor, no va a saber cómo ganarla, hermano, ni cómo ganarla, ni cómo luchar, no va a saber, ¿verdad? Entonces, nos vemos la próxima semana. Si usted tiene oraciones, si usted tiene peticiones,
si usted tiene algo, ¿verdad?, que se le ha estado complicando, primeramente vaya a la presencia de Dios, y si usted puede mandar aquí, nosotros podemos orar por ustedes, podemos ayudarles, mandarle, ¿verdad?, a cada uno de ustedes el tema que se habló hoy. Si en su iglesia no se toca, pues tal vez Dios lo puede levantar a usted para que usted sea el primero que vaya, y tal vez lo van a tirar de loco, pero es un principio. Jesús lo hizo y nosotros somos imitadores del Señor. Entonces, si Él fue un libertador, si Él reprendía demonios y se iban y sanaban mudos, sanaban sordos, porque ahí dice que tenía un espíritu sordo y mudo. Así a veces hay espíritus que están atacando a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestra casa, y no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces reprendemos cuando no debe de ser reprendida, y a veces ungimos cuando no debe de ser, intercedemos cuando no debe de ser. Entonces, que el Señor nos llene de sabiduría, de inteligencia. Vamos a orar, amado Dios poderoso, en esta hora, Padre. Te doy gracias, Padre, porque este mensaje, Señor, salió de tu corazón. Debemos de saber, de conocer al enemigo para poder usar las armas que tú nos has dado, Señor. Todo lo que es el yelmo, Señor, el escudo, la espada. A veces somos gente que corre y no se defiende. Hoy paramos de correr. Hoy tomamos tu armadura, Padre Santo, y venimos, Señor, declarando que tú eres el que nos da la victoria, que tú eres el Dios todopoderoso que va delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Que tú nos ilumines nuestra mente. Padre, te pido por todo el público radio escucha, Señor, porque nos están escuchando en una combi, los que están escuchando en un carro, aquellos que nos están escuchando por medio de Facebook, Señor, o después en las repeticiones por YouTube, Señor amado. Te pido por favor que tú les hables a su corazón, que tú quebrantes ese corazón. Si están alejados del Señor, que regresen, que se reconcilien. Si están pasando una enfermedad, pon tu mano de poder en ellos, y primero libera su alma, libera su mente, Señor, y después sana su cuerpo, Padre poderoso, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Cúbrenos de todo contraataque, de todo espíritu de venganza, todo espíritu de ira, Señor. Envuélvenos en tu gloria, Padre. Pon alrededor de nosotros una coraza, una cobertura alrededor de nosotros, Señor. Cúbrenos, llévanos con bien a mi casa. Quédate aquí también en la radio, Padre, y que tu espíritu de liberación pueda seguir, Padre. Puedan ser libres, puedan ser sanos, puedan ser salvos en el nombre de Jesús. Todos, Señor amado, que están atados, rompe toda atadura, hazlos libres, Señor amado. Todo espíritu de rechazo sea cancelado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de odio sea reprendido, de resentimiento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies. Bendice la radio, bendice a los que están al frente, bendice a los que están atrás, Señor, los que hacen posible esta radio. Todo aquel que ha sembrado, multiplícaselo al 100 por 1, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a la hermana Rosy, bendice a cada uno de los que pasan también en esta mesa. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a casa. Amén y amén. Esto ha sido todo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos la próxima semana en su programa Sanidad del Alma. Bendiciones. Cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.